Ya, ahora sí. Entonces, vamos a empezar. Recuerde que hemos hablado todo el rato de la célula, desde que empezó todo el tema de las clases y de las guías y de los videos. Eh, Recuerde que, vuelvo a repetir si es que alguien no me escuchó, no agregué en este Power ni los postulados de la teoría celular ni los investigadores presentes, porque eso está en la primera guía y usted lo debería estudiar desde ahí. Seguimos avanzando entonces. Ya, los tipos celulares que son importantes que usted debe aprenderse son esta tablita que se las he repetido por lo menos en 2 o 3 guías. Y les pongo acá abajo, no olvidar la clasificación y sus diferencias. Es súper importante esa clasificación porque con ella nosotros vamos a poder diferenciar qué es lo que estamos viendo. Entonces, yo tengo dos tipos de células importantes que son las procariontes y las eucariontes. Ya, las procariontes se dividen en dos tipos, las arqueas y las bacterias. Las arqueas son las células más antiguas que pueden existir y son sumamente simples. Mientras que las bacterias ya hemos visto un montón de imágenes de ellas. De hecho, lo que tenemos acá abajo, estos monitos que se los he puesto en toda la guía, son bacterias. Y por otro lado tenemos las eucariontes que se dividen en dos, en animales y en vegetales. La diferencia entre procariontes y eucariontes es la presencia o ausencia de núcleo. Entonces, la procarionte no tiene núcleo y la eucarionte sí tiene núcleo. Los animales van a poseerla todos los animales que hay sobre la Tierra y lo vegetal, todas las plantas que están sobre la Tierra. Ya, las bacterias se considera otro tipo de ser vivo, por si acaso, diferente de animales y vegetales. Yo no puedo decir que la bacteria es un animal, no, es una bacteria, no es un animal. Seguimos entonces. Ya, vamos, esto lo voy a repasar rápido porque, insisto, está en el video. Si tiene dudas, usted se saca el mute y me las dice. Entonces, tenemos las células procariontes y específicamente las bacterias. Estas, chiquillos, las bacterias andan en cualquier parte. Usted hasta respira bacterias. Por lo tanto, ellas tienen que tener muchas protecciones para poder vivir dentro de los ambientes. Tienen 3 capas afuera que las protegen. Por ejemplo, tiene la cápsula, la pared y la membrana. Desde afuera hacia adentro. Cápsula, esta parte más o menos verde, pared, la azul y la membrana es la roja. Estas 3 estructuras las van a proteger para, por ejemplo, cambios en el ambiente, cambios de, no sé, de tipo de salinidad, cambios de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las bacterias andan solitas, no se forman en tejidos como se forman los de nosotros. Posteriormente, en el número 4 está el ADN, que es toda esta masa grande que está acá, que es media morada, y esa masa está dispersa en el citoplasma. ¿Qué quiere decir eso? Que está en cualquier parte, no está en un lugar específico. Pero sí se le llama nucleoide, que es como una forma parecida a un núcleo. ¿Por qué? Porque está todo el ADN junto, no es que hay un pedacito de ADN acá y otro acá, no, va a estar todo junto en un lugar, pero disperso dentro del citoplasma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chiquillos? No, ¿Hasta ahí profe. bien? ¿Hasta ahí bien? Sí. Ya. Seguimos entonces. Ya. Entonces, vuelvo a repetir, desde afuera hacia adentro teníamos cápsula, membrana, pared y membrana. Luego tenemos el ADN disperso en el citoplasma. Y la número 5 que está acá son estas estructuras cortitas que sobresalen desde la membrana hacia afuera y se llaman pilis, pelos o pelos o pilus. Da lo mismo, todo lo mismo. Lo pueden nombrar de cualquier forma. Luego tenemos lo que le acabo de mencionar, el nucleoide, que es el lugar donde se encuentra más o menos el ADN. El citoplasma va a ser una estructura como media gelatinosa que va a firmar y le va a dar forma a nuestra célula. El flagelo va a ser la colita que está acá, que le va a permitir moverse a la bacteria. La bacteria se tiene que mover de un lugar a otro para poder sobrevivir.
si está en un lugar, por ejemplo, que hay poca agua, tiene que moverse y salir de ahí a otro donde haya más agua. El mesosoma o las laminillas van a ser esta estructura que solamente se hunde hacia adentro de la membrana. No tiene ninguna función específica, solamente la estructura y su nombre. Y finalmente los ribosomas, que son estas pelotitas que están acá en todo el citoplasma. Estas pelotitas, chiquillos, son súper importantes porque son encargadas de formar proteínas. Por ejemplo, el flagelo o la colita de la bacteria es de proteínas. Entonces puede ser que de repente a la bacteria se le corte la colita, y si se corta la colita hay que regenerarla. ¿Y cómo la regenera? Porque los ribosomas van a formar esa proteína que falta para regenerar la colita, ¿ya? Los ribosomas las tienen todas las células, por si acaso, tanto animales como vegetales. Ya. Entonces, de procariontes habíamos quedado que no tienen núcleo, esa es la diferencia más importante, y luego vamos a avanzar a las eucariontes, que son las que sí tienen núcleo. Esta célula que está acá es una célula de tipo animal. Yo en la guía les puse estos mismos dibujos, estoy trabajando con las mismas imágenes para que no se pierdan, y les pregunté por qué era una célula animal. Y algunos me dijeron sí, porque son de animales. Pero no, es una célula animal, primero porque tiene núcleo, y segundo, porque tiene una estructura que no tiene la vegetal, que se llama centriolo. Esta que está acá, la número 8. Hay algunos que en esta tablita cambiaron el orden de alguna estructura, y no todas la tienen mala, sino que si le cambió el orden, hay algunas que yo puedo entender que se confundieran, entonces se las consideré buenas igual. Entonces, las estructuras más importantes de una célula eucarionte animal son el núcleo, pero esta vez en el núcleo vamos a guardar algo muy importante, que es el ADN. El ADN es nuestro material genético que se transmite de generación en generación y guarda toda nuestra información. Pegadito al núcleo tiene que estar una estructura que se llama retículo endoplasmático rugoso. Si es muy difícil ese nombre para usted, acuérdese como RER, retículo endoplasmático rugoso. Y el RER, pegadito al RER, están estos puntitos azules, y esos puntitos azules son ribosomas, que ocupan la misma función, cumplen, perdón, la misma función que cumplían acá, que era formar proteínas. Entonces nuestra célula animal también forma proteínas. Y les voy a dar otro ejemplo. Nuestro pelo es una proteína. Por lo tanto, para que el pelo crezca, nuestras células de esta parte tienen que formar muchas proteínas. ¿Y de dónde se forman esas? De esta parte, de los ribosomas. Seguimos avanzando. El retículo endoplasmático liso, si es que, insisto, le cuesta aprenderse ese nombre, apréndaselo como REL. El liso tiene una función principal, que es formar lípidos. Los lípidos son grasas. Por lo tanto, en este lugar vamos a formar grasa. Luego vamos a tener el citoesqueleto, que son estas fibras que están acá, que van a firmar, entre comillas, nuestra célula y le van a dar la forma que tiene. Hay células que son redondas, hay otras células que son más alargadas, y toda esa estructura la da el citoesqueleto. Tenemos también los centriolos, que esta estructura es exclusiva de las células animales. Las vegetales no las tienen. Y el centriolo que está acá, que son como estos tubitos, me van a permitir que posteriormente nuestra célula se divida, ¿ya? Todas las células tienen que dividirse para poder regenerarse. Si usted se hace una herida, luego de un tiempo eso sana, ¿y sana por qué? Porque las células que están al lado empezaron a dividirse y a formar el nuevo tejido que se rompió. Seguimos avanzando. Los lisosomas, que puede ser cualquiera de estos puntitos que están acá, yo se los marqué acá como el 9, pero si usted ponía en el 13 el lisosoma, igual está bien. Y el lisosoma es como el policía de mi célula. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a estar vigilando que no haya nada extraño. ¿Qué cosa extraña puede entrar a mi célula? Por ejemplo, una bacteria. Esta bacteria es mucho más pequeñita que esta célula, y ella puede entrar a esta célula. Y así es que, como por ejemplo, yo me puedo enfermar. A mí me puede dar una infección urinaria, una infección estomacal, porque mis células se están metiendo, o sea, perdón, porque las bacterias se están metiendo a mis células y están infectando. Ojo, no todas las bacterias son malas, también hay bacterias buenas, que son, por ejemplo, las bacterias que están en nuestro estómago. Ellas nos ayudan a degradar los alimentos. Así que no todas son malas, hay otras que son muy buenas.
Seguimos. Entonces el lisosoma era el policía. ¿Qué pasa si entra una bacteria a esta célula? El lisosoma la va a encontrar, la va a engullir, se la va a comer y la va a matar. Seguimos. Las mitocondrias son estas moraditas que están acá, estas lilas, y esas moraditas van a tener la función de generar energía para la célula. Si la célula funciona y forma proteínas, forma lípidos, si los lisosomas trabajan como policías, es porque tienen energía. ¿Y quién les entrega esa energía? Son las mitocondrias. La energía de la mitocondria se llama ATP, por si acaso. Bueno, luego tenemos el citoplasma, que igual que en la bacteria, es gelatinoso, le da la forma a la célula, y dentro del citoplasma están todos estos organelos. Tenemos nuestra membrana, que recubre a mi célula, y tenemos el peroxisoma, que es esta estructura que está acá, que es una pelotita igual. Pero el peroxisoma tiene una función súper específica. Rompe una estructura que se llama peróxido de hidrógeno. Ahí se me salió. Esperen un poquito. Ya ves. Ya. El peroxisoma rompe una estructura que se llama peróxido de hidrógeno o se llama agua oxigenada. H2, disculpe que escriba tan feo. O2. ¿Alguien me puede decir cuál es la molécula de la agua, el agua normal? ¿Alguno? El H2O. Perfecto. La molécula de agua es H2O. Y si yo le agrego un 2 acá, sería H2O2, ya deja de ser agua y es agua oxigenada. ¿Por qué? Porque tiene un oxígeno más. Nada más que por eso. Y esta molécula, el agua oxigenada, es súper tóxica para la célula, le hace muy mal. Entonces, el peroxisoma tiene la función de romper esta molécula, la rompe y la separa en hidrógeno y en oxígeno. Queda el hidrógeno por un lado y esto está roto y el oxígeno por otro lado. De esa manera ya deja de ser tóxica la molécula. Entonces el agua oxigenada le hace muy mal a la célula y tenemos una estructura específica para romper el agua oxigenada que se llama peroxisoma. ¿Por qué peroxisoma? Porque el agua oxigenada también se llama peróxido de hidrógeno. Si rompemos el peróxido de hidrógeno, nuestra célula ya no se intoxica. ¿Ok? Seguimos. ¿Hasta ahí, chiquillos, alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Las No, células se profe. mueven? ¿Cómo? ¿Las células se mueven? ¿Se mueven? ¿Esa era la pregunta? Sí, sí se mueven. Se contactan con las que están al ladito. Recuerda que... Espérame. Ah, está pegado. Ahí sí. Recuerda que nosotros, como organismos completos, nos formamos a partir de lo siguiente. Tenemos una célula. Esa célula se junta con otras y forma un tejido. Luego, un montón de tejidos forman un órgano, un montón de órganos forman un sistema, y un montón de sistemas nos forman a nosotros. Y estas células que están pegaditas una al lado de la otra, tienen que conectarse, tienen que hablar, entre comillas, comunicarse, y se comunican mediante movimiento. Hay algunas que están en constante movimiento, otras se mandan moléculas y como que entre las moléculas conversan. Digo, conversan de manera irónica, no que hablen, sino que solamente mandándose estos como mensajeros, ellas saben lo que deben o no deben hacer. Ya, hasta ahí entonces pasamos al eucarionte vegetal, presentes en todas las plantas, en todas las flores, en todas las frutas. Si usted se come una manzana, está comiendo células vegetales. Si come cebolla, está comiendo células vegetales, por si acaso. Todos los vegetales, todas las plantas, todas las hojas verdes presentan estas células. Y esta célula tiene exactamente toda esta fila de cosas, menos el centriolo,
no presenta centriolos, y esa es la diferencia entre animales y vegetales, pero la vegetal sí tiene 3 cosas importantísimas que la diferencian del animal. Primero, los vegetales hacen un proceso que se llama fotosíntesis, y eso ustedes lo vieron en sexto básico. La fotosíntesis es el proceso que la planta genera sus propios nutrientes. ¿Y quién específicamente hace ese proceso? El cloroplasto, que es esta estructura que está acá. Es verde y el cloroplasto es el que le da el color a la hoja. Tenemos también otra estructura que solo tiene la célula vegetal, que es la gran vacuola central. La célula animal igual tiene vacuolas pequeñitas, pero que no cumplen la misma función que cumple la gran vacuola en la vegetal. Esta gran vacuola junta agua, mucha agua. Por lo tanto, cuando las hojitas de la planta están como erguidas, están de pie, es porque el agua está llenando completamente la vacuola. Si es que pierde agua, la hoja como que empieza a decaer. De esa manera, si yo le vuelvo a agregar agua, la hoja va a volver a subir. Y es porque la vacuola o se achica o se agranda, o se achica o se agranda. Y de esa forma hace que la hoja de mi planta se vea como más levantada o no. Y por otro lado, la otra estructura que la diferencia es esta estructura que está afuera, que es la pared celular. La pared celular también protege a las plantas. Las plantas igual forman tejidos, pero a diferencia de nosotros están más expuestos. Los de nosotros están como más resguardados, más cuidados. Ellas están más expuestas, por lo tanto necesita otra estructura que la proteja, que se llama pared celular. Acuérdense que las bacterias tenían 3 capas que la protegían: la membrana, la pared y la cápsula. En cambio la vegetal tiene membrana y pared, nada más. Y el resto de las estructuras son exactamente las mismas que en la anterior. En la anterior me parece que no nombré el aparato de Golgi, quizás el único que me salté. Y el aparato de Golgi, en las 2 células, tiene la función de ser como transportador. Él va a ser como el correo. Va a tirar cosas hacia afuera de la célula y va a ingresar cosas a la célula. Por lo tanto, ese transportador me ayuda a movilizar sustancias desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Como repaso de las 3 células y de sus estructuras. Todo esto está en su guía y está en el video y está en el libro. Y yo les pasé el link del libro, etc. ¿No hay dudas? No, profe. Ya. Acá me dicen que no, no hay. Entonces vamos a tener el No. medio 7 en la prueba. ¿Cierto? Ya. Vamos a seguir avanzando entonces. Y vamos a avanzar en la última guía, que era la guía de tejidos. ¿Ya? Recuerda que la clase la estoy grabando, así que vamos a subirla después al YouTube y al Classroom para que usted pueda verla de nuevo, en caso de que le queden más dudas. Ya, vamos a seguir avanzando a los tipos de tejidos. Entonces, los seres vivos, y en este caso nos vamos a enfocar a los humanos, se organizan de la siguiente manera. Se le llaman niveles de organización, que es lo que le acabo de mencionar. A partir de una célula, un conjunto de células va a formar un tejido, un conjunto de tejidos va a formar un órgano, un conjunto de órganos un sistema, y luego un organismo completo. ¿Qué tejidos conocemos? Por ejemplo, la sangre es un tejido. ¿Por qué se considera la sangre un tejido? Porque es un conjunto de células. ¿Y esas células cuáles son? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. A pesar de que se muevan dentro de la sangre, se considera tejido igual porque es un conjunto de células. Luego vamos a tener órganos. Aquí yo les puse la imagen de un pulmón, pero yo puedo tener órganos como el corazón, el hígado, el estómago, los intestinos, y el órgano más grande que tiene el cuerpo es la piel. La piel tiene 3 capas de tejido, que es la hipodermis, la dermis y la epidermis. Y esos 3 tejidos en conjunto van a formar la piel. Por lo tanto, nuestro órgano más grande que hay en el cuerpo es la piel, por si acaso. Seguimos avanzando. ¿Qué otro sistema conocemos? Tenemos sistema circulatorio, digestivo,
respiratorio, sistema inmune, etc. Todos esos en conjunto van a formar ahora el organismo completo. Todos los sistemas deben trabajar en conjunto para que un organismo sobreviva. Si falla un sistema, ya empiezan a fallar el resto y puede provocar alguna enfermedad o algún trastorno dentro del organismo o directamente la muerte. Ya, nos vamos a enfocar entonces en los tejidos. El primer tejido que vamos a ver es el tejido muscular. Cuando uno dice músculo, lo primero que piensa son los músculos que yo observo, las piernas, los brazos, etc. Pero no solo esos son los que existen. Por ejemplo, el corazón se mueve solito, se contrae solito. ¿Por qué? Porque tiene un músculo que lo contrae. Si no tuviera el músculo, el corazón no estaría haciendo esa función. Entonces, primero, el tejido muscular, las células de los músculos son distintas a cualquier otra célula, no son redondas. Generalmente son células muy alargadas que van a cumplir diferentes funciones. Las estructuras que yo les mostré acá, chiquillos, de una célula animal, esta es como la célula típica. Pero cada célula, al tener funciones diferentes, está en lugares diferentes. Entonces, hay algunas que cambian dependiendo de dónde están. Por ejemplo, el primero es músculo estriado, que dice que es el tejido muscular que forma parte de los músculos esqueléticos. ¿Qué quiere decir músculo esquelético? Los músculos que están afirmados a los huesos. Como por ejemplo, los de los brazos, los de las piernas, etc. Ese músculo se afirma al hueso y ese se llama estriado. Si alguna vez has visto una imagen de esos músculos, son como puras rayitas. Y es porque las células son todas largas, no son redondas como la típica. Son todas largas, largas, largas. Y eso permite movimientos voluntarios. Yo levantar el brazo o levantar la pierna es porque lo hago consciente, es voluntario. Seguimos avanzando, tenemos el músculo liso, ¿ya? Dice tejido muscular que tapiza los vasos sanguíneos. Recuerde que usted tiene arterias, venas, y todas ellas movilizan sangre. Esas arterias o venas a veces se contraen y que sube la presión de la sangre, o se dilatan, eso quiere decir que baja la presión. ¿Cómo se contraen o se dilatan? Mediante músculo, porque está rodeando todo el vaso sanguíneo el músculo. Y finalmente el músculo cardíaco, que lo acabo de mencionar, que es el del corazón, que se mueve de manera involuntaria. ¿Qué quiere decir eso? Yo no estoy pensando, oh, tengo que mover el corazón, ahora tengo que mover el corazón. No, eso se hace de manera involuntaria. El cuerpo y el organismo lo hace solo, y ese músculo está todo el rato contrayéndose para poder generar el latido del corazón. Entonces, aquí tiene 3 tipos de células diferentes a las que ya conocemos. Estas son más largas, estas son un poquito más, igual son largas, pero no tanto como estas. Estas son un poco más redonditas, pero igual tienen la función muscular. O sea, que no van a ser iguales a la típica célula. Ya, vamos a avanzar al otro tipo de tejido, que se denomina tejido conectivo. Y tenemos también 3 tipos. El cartilaginoso, ¿dónde yo tengo cartílago en mi cuerpo? ¿Quién me podría responder? ¿Dónde hay cartílago? En la oreja, Perfecto. ¿En la oreja y dónde más? en la nariz, En la nariz. Cuando muestran los huesos, los cráneos, no se ve el cráneo con nariz, porque nuestra nariz no es hueso, es solo cartílago que se puede movilizar. Y ese cartílago, igual como el de la oreja, como dice su compañera, son tejido más blando y son otro tipo de células. Cumple la función de sostén, eso quiere decir que afirman, ¿ok? Y se encuentra en nariz y oreja, como acaba de mencionar la compañera. Tejido óseo van a ser nuestros huesos, y estas células también son distintas porque está mi célula y se rodea de una estructura de calcio, por eso los huesos es importante consumir harto calcio, y estas células se llaman osteoblastos. Está la célula y alrededor se forma una estructura dura que va a ser el calcio que va a sostener a mis huesos. Y por otro lado, el tejido sanguíneo, que le acabo de mencionar, que la sangre también es un tejido porque es un conjunto de células, y aquí tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, estos chiquititos son plaquetas, etc. Todos ellos en conjunto forman el tejido sanguíneo.
¿Cuál es la función de la sangre? Llevar oxígeno a todo el organismo y traer de vuelta los desechos. Ay, se me pasó. Tejido nervioso. Yo en la última guía les pedí que buscaran una neurona y la dibujaran y le pusieran sus partes. La neurona es una de las células más raras que hay, porque tiene muchas estructuras muy diferentes a una célula normal. Es como estrella la neurona. Y la neurona está en todo el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo y la médula espinal, pero también se encuentra conectando a los músculos. Para que su músculo se contraiga es porque llega una neurona al músculo y lo mueve. No se mueve por sí solo. Y hay otro tipo de células del sistema nervioso que se llaman células gliales, que son de ayuda a la neurona. Le van a entregar nutrientes, le van a como a limpiar los desechos, etcétera. Son como ayudantes de las neuronas. Entonces, si se dan cuenta, hemos visto tipos celulares muy distintos, desde músculos hasta cartílagos, huesos, sangre, neuronas, y son todas células animales eucariontes, pero que son un poco más diferentes por la función que van a cumplir. Y finalmente vamos a tener dos células, dos tejidos diferentes más, que son de tipo epitelial. Los epitelios son capas de células muy delgaditas, que van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, hay unas que se llaman glándulas, que van a producir ciertas sustancias, como por ejemplo las hormonas. Hay hormonas que yo sé que ustedes las conocen, como la progesterona, la testosterona en los hombres, y eso lo producen unas células que son células de tipo glandular. Y por otro lado están los epitelios de revestimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que van a afirmar a los órganos. Si yo digo que en mi cuerpo los pulmones y el corazón están en ese lugar, es porque lo afirma un tejido de revestimiento. Si no estuviese ese tejido, estaría todo botado, se caerían todos los órganos. Si yo tengo el corazón ahí, es porque está firmado como por una tela. Y esa tela es un epitelio de revestimiento, que es una capa de células nada más. Y eso. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Hablé muy rápido? Chiquillos, recuerde que vamos a tener la próxima semana una pruebita que la voy a mandar a través del Classroom. La prueba va a tener un tiempo. Yo la voy a mandar, usted la va a responder. Primero, la prueba va a ser media distinta entre ustedes porque está desordenada. Y le voy a pedir que por favor lo haga a conciencia, que por favor no se copien, chiquillos. Yo sé que es complejo este tema a distancia que llevamos, pero es importante que usted intente generar algún aprendizaje a partir de esto. Esperen, me voy a detener la grabación.